Si por ahí hay alguna falla, me avisan, ¿sale? Eh, puedes poner la que sigue, ¿sí? Hace algún tiempo, hace algunos meses, incluso me parece que fue antes de que empezara esto, la pandemia aquí en nuestro país, veíamos este tipo de imágenes, este, en un día característico por ahí que se celebraba el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ah, a ver, permítame tantito. Ok, ya, no disculpa. Les decía, y por ahí veíamos a este grupo de personas que pues estaban ahí exigiendo algunos derechos o que tenían este pues algo que decirle, ¿no? A la sociedad, al gobierno, eh, y, y, y fueron muy criticadas porque no solo hicieron eso, ¿no? Sino que causaron muchos destrozos, este, agredieron personas y demás, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Incluso aquí, lo más llamativo siempre fue ahí en el distrito, en la Ciudad de México, ¿no? Pero incluso aquí en nuestra ciudad también hubo algunos detalles de estos. Y recuerdo que cuando se les criticaba a este grupo de mujeres que habían hecho esto, eh, les decían que no era la forma de pedir lo que ellas querían, ¿no? No era la forma de hacerlo, o sea, eh, estaban en contra de ciertos actos violentos y estaban generando violencia, ¿no? Eh, y les decían que no era la forma de pedir sus derechos o la justicia. Y me llamó mucho la atención la frase que muchas de ellas decían, eh, que, por ejemplo, hacían referencia, por ejemplo, a la independencia de México, ¿no? Donde obviamente hubo una guerra, donde pues, se pedía libertad, ¿no? En ese caso del gobierno español. Y hubo una guerra, ¿no? Y hubo de todo, ¿no? Matanzas, hubo muchos destrozos. Y estas personas decían, bueno, es que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Porque esto es una guerra que tenemos contra un sistema patriarcal, contra el hombre, contra el gobierno, contra la injusticia, ¿no? Este, Esto es una guerra, me llamó mucho la atención esa frase. Cuando yo escuchaba esto, me ponía a pensar si realmente estas personas estaban dispuestas a, a enfrentar las consecuencias de una guerra, así con todas sus letras, ¿no? Si siquiera se podían imaginar las consecuencias eh, de lo que es una guerra. Yo creo que si por ahí hemos leído un poquito o visto en noticias, porque bueno, creo que nadie de los que estamos aquí ha vivido una guerra, ¿sí? Este, eh, pero por ahí, si nos informamos, hemos visto, hemos leído o nos han contado personas que han vivido una guerra, nos hace un poquito, nos llama a reflexionar en lo que trae una guerra, ¿sí?
la miseria, en el dolor, en la muerte, en la pobreza que trae una guerra, ¿sí? O sea, no es como a veces podemos ver en una película, ¿no? Que es muy emocionante o no sé, ¿no? Este, todo lo que hay después de una guerra y en el transcurso de una guerra es fatal, ¿no? Es lo peor que puede vivir un ser humano. Entonces, por eso me llamaba la atención cuando estas personas decían esto, ¿no? Yo decía, pues no saben ni lo que dicen, ¿no? O sea, no saben lo que están tratando de provocar. Eh, Podemos pasar a la siguiente imagen. En, por allá en los años 40, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el país de Alemania y el país, bueno, la Unión Soviética, tenían un acuerdo de no agresión, ¿sí? Eh, eh, los rusos no se habían, digamos, enfrentado con los alemanes eh, porque ellos tenían un acuerdo, ¿sí? En la Alemania nazi en esos años ya estaba, como quien dice, controlando prácticamente toda Europa, con excepción de Gran Bretaña y algunos países. Pero en el año 1941 los alemanes decidieron romper ese tratado de paz con los rusos y se determinaron a conquistar toda esa tierra. Y bueno, ellos por ahí dispusieron sus ejércitos y eh, pusieron su mira en algunas ciudades importantes, ¿no? Como era, por ejemplo, Moscú, pues, que era la capital, sí, o sea, la sede del gobierno, pues era como el mayor botín, ¿no? Pero otra de esas ciudades era una ciudad llamada Leningrado, ¿sí? Que es la actual San Petersburgo. Por varias razones ahí medio ideológicas, o sea, y políticas, les interesaba mucho capturar esa ciudad, ¿no? Este, y fueron avanzando rápidamente esos ejércitos de Alemania y al estar a las afueras de esta ciudad, por ahí el gobierno alemán, Adolfo Hitler, decidió que no iban a tomar la ciudad por la fuerza. Decidió que debían sitiarla, ¿sí? este, para evitar ahí muchas muertes, ¿no? de sus soldados, o sea, porque sabían que iba a ser una lucha muy desgastante, y él decidió que solamente le cortaran todas las vías de escape a esta ciudad, todas las rutas de suministro, y sitiarla, ¿no? Nosotros sabemos lo que es un sitio, es como en la antigüedad, cuando una ciudad amurallada era rodeada por un ejército, así evitando que pues salieran a adquirir, por ejemplo, sus alimentos, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, la, la, pues la estrategia era esta, ¿no? Básicamente lo que ellos proponían era que toda esa ciudad muriera de hambre, ¿verdad? Ese era el plan para evitar el enfrentamiento. Solamente sitiarla y esperar a que todos los ciudadanos y el ejército que estaba ahí pues muriera de hambre. Además, bueno, cada día la Fuerza Aérea Alemana bombardeaba 3 veces, eh, así como reloj, ¿verdad? Sin faltar, 3 veces bombardeaba la ciudad. Al cabo de unas semanas, el alimento empezó a escasear en la ciudad,
este, y se vio en una situación muy lamentable, ¿no? Es lo que decíamos ahorita de la guerra. No imaginamos, por ejemplo, la miseria y el dolor que se vive, ¿no? En estos instantes. Hay testimonios, por ejemplo, de, de personas, y esto me recordó a alguna historia que viene por ahí en la Biblia, donde, por ejemplo, las personas, cuando se acabó el alimento, empezaron a comer animales, ¿sí? Al perrito, al gatito, al pajarito. Empezaron a comer cuerpos de la gente que moría, empezaron a comer cuerpos. Incluso hay testimonios así pues muy dolorosos, ¿no? De que, por ejemplo, de repente ya no encontraban a un niño, ¿no? Se desapareció un niño y ya se imaginarán qué fue lo que pasó, ¿no? Hay testimonios de canibalismo ahí en este sitio, porque el hambre llegó a tal extremo de que tú te podías comer incluso a tus hijos, ¿no? Como menciona por ahí en la Biblia, ¿no? En alguno de los sitios, ¿se acuerdan? De Jerusalén, donde las madres se comían a sus hijos, ¿no? Entonces imaginemos la situación, el hambre y todo lo que esta gente estaba viviendo. Este sitio empezó el 8 de septiembre de 1941, para que le echemos cuentas, y terminó el 27 de enero de 1944. Fueron 872 días, ¿sí? Imagínense, donde esa ciudad quedó prácticamente incomunicada, ¿no? Del exterior, y cómo sobrevivió esa gente que quedó, que pudo contarla, ¿no? Se estima que murieron alrededor de 1.200.000 personas, ¿no? Entre civiles y militares, 1.200.000 personas. Eh, Terrible, ¿no? Terrible lo que ocurrió en esta ciudad. Pero hay algo muy interesante. Puedes pasar a la siguiente imagen. Cerca por ahí en agosto, ya del año de 1942, cerca de un año de sitio de esta ciudad, eh, surgió por ahí una iniciativa eh, de que iban a llevar a cabo un concierto, ¿sí? O sea, imagínense la gente a esa etapa ya, ¿no? Del sitio. Todavía había cierta esperanza y cierto ánimo para llevar, por ejemplo, a cabo un concierto. Había un compositor ruso muy famoso, no sé si alguna vez lo han escuchado, llamado Dmitri Shostakovich. Eh, él era originario de esta ciudad, y él estuvo viviendo ahí las primeras semanas del sitio, ¿no? Cuando estaba la guerra. Eh, y él estaba trabajando en una sinfonía, ¿sí? En una obra musical. Pero cuando la cosa se puso así grave ahí en la ciudad, eh, fue evacuado él junto con algunas otras personas importantes, y él estuvo trabajando en esa obra musical durante algunos meses, y se la dedicó a las personas de su ciudad, ¿no? Que estaban pasando por estos momentos tan difíciles, y él la terminó, y por ahí los líderes políticos del país decidieron que sería una buena idea, o
algo que le devolvería la moral al pueblo de Leningrado, celebrar un concierto con esta obra musical. Entonces por ahí se cuenta que se terminó la obra, eh, y a través de un avión enviaron las partituras de música y las arrojaron sobre la ciudad para que los músicos de una orquesta de esta ciudad pudieran tocarla, ¿no? Se le encomendó la dirección de este proyecto al director de orquesta, Karl Eliasberg, y él nos cuenta que cuando le encomendaron esto, pues como que se le hacía una tarea imposible, porque para empezar, cuando llamó a los músicos de una orquesta que aún sobrevivía ahí en la ciudad, llegaron muy pocos, ya se imaginarán cómo llegaron, débiles, ¿no? Demacrados, con hambre, sin dormir, eran como cadáveres, ¿no? Estas personas. Pero llegaron, ¿no? Les nació aceptar este reto, y por ahí nos cuentan que incluso los ensayos eran muy, muy complicados, porque ni siquiera tenían fuerza para, muchas veces hasta para sostener sus instrumentos, eh, o para, nos cuentan por ahí los instrumentos de viento que requieren cierta fuerza, fortaleza, para impulsar el aire, no podía, ¿no? Por la debilidad del hambre, la desnutrición. Pero a fin de cuentas, pues ellos ensayaron, ¿no? Lo hicieron lo mejor que pudieron. Y el 9 de agosto de 1942, pues, si puedes poner la siguiente ahí, se celebró este concierto. Si ven esta foto ahí, son fotos eh, reales. Y no pareciera, si ustedes ven la imagen, no pareciera que, que es una sociedad que ha estado en guerra, ¿no? Ustedes los ven ahí todos trajeados. Resulta que bueno, para los rusos, ir a asistir a un concierto de este tipo es algo muy especial, ¿no? Y ellos, aún así como estaban de débiles, este, se pusieron sus mejores galas, ¿sí? Pusieron su capuche, su saco, y asistieron a este concierto. Eh, por ahí el ejército soviético, se programó, por ejemplo, una ofensiva contra los alemanes que estaban a las afueras de la ciudad, para que al menos en ese momento se ocuparan allá y dejaran de bombardear la ciudad, al menos el tiempo que iba a durar el concierto. Ese concierto fue transmitido por la radio, fue grabado, y se puso a través del sonido de la ciudad. Incluso los alemanes que estaban alrededor de la ciudad pudieron escuchar este concierto. Eh, Hay muchos testimonios de personas que sobrevivieron a la guerra, y cuentan la experiencia de este concierto, ¿no? Ellos cuentan que estar en ese momento especial fue como un rayo de luz, ¿no? En la oscuridad. De pronto ellos se veían, y como les digo ahorita, parecía que no estaban en medio de una guerra, ¿no? De un asedio. Eh, Incluso por ahí hay un detalle, dice que cuando el concierto terminó, de pronto la gente se quedó en silencio, pues como con la experiencia que habían tenido, y empezaron a aplaudir, y esos aplausos duraron muchos, muchos minutos. Se dice que hasta una hora de aplausos, ¿no? Todos los sentimientos ahí se desbordaron, ¿no? Todo lo que tenían guardado. Y
hay una niña, dicen que se acercó con un ramo de flores y se lo dio al director de orquesta, ¿no? Por ahí alguien menciona, dice, ¿cómo había flores frescas en esa ciudad que estaba destruida, ¿no? Que prácticamente no tenía vida? Dicen que al ver esas flores, les nacía la esperanza, ¿no? De pensar que algún día iba a terminar ese sitio y que iban a sobrevivir, ¿no? A esta experiencia. Eh, para no hacerla muy larga, el concierto se llevó a cabo y hasta el día de hoy es un fragmento de la historia de la guerra que es muy llamativo, ¿no? Por el sentido de humanidad, ¿no? Que tuvieron estas personas que prácticamente eran como cadáveres todos, pero que de alguna manera obtuvieron las fuerzas para realizar este evento, este concierto. Y fue como una inspiración, ¿no? Para los habitantes de esa ciudad. Fue como un rayo, ¿no? De esperanza. Eh, puedes poner la siguiente. Hay una historia en la Biblia que, que a mí también me llama mucho la atención. Ustedes la conocen o no la vamos a leer. Ustedes recuerdan al rey David. En ese momento no era un rey, no era un fugitivo, que era perseguido por el rey Saúl. Él había huido, el rey Saúl lo quería asesinar, y por ahí la historia nos cuenta que David y algunos de sus hombres se refugiaron en una cueva, una cueva, la cueva de Adulam, se llamaba ese lugar, donde él se refugió, ¿no? Ese lugar era como un lugar ahí estratégico, ¿no? Donde si era hallado, pues era un lugar donde él podía defenderse de cierta manera, ¿no? Por el tipo de terreno. Entonces él se escondió ahí. Y hay, hay un, hay un pasaje que les quiero leer así textual, donde Elena de White nos habla un poquito de lo que ocurría en esa cueva, ¿no? Se podrán imaginar, así como los habitantes de Leningrado, donde la muerte estaba a un paso, ¿no? A un latido. También cómo se sentía David, ¿no? Este, Cómo él lo expresa, por ejemplo, en sus salmos, la desesperación, la angustia que sentía, ¿no? De ver cómo sus enemigos lo andaban cazando. Y les voy a leer esto, ¿sí? Dice, en la cueva de Adulam, la familia se hallaba unida por la simpatía y el afecto. Aquí nos recuerda que la familia de David también salió huyendo, ¿no? Porque sentían que Saúl los podía utilizar para encontrar a David y lo encontraron en esta cueva y estaban viviendo ahí con él, su familia, ¿sí? Y luego sigue diciendo, el hijo de Isaí podía producir melodías con la voz y con su arpa mientras cantaba. Fíjense lo que cantaba, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es un salmo, ¿no? Que nosotros conocemos, incluso hay un cantito con estas palabras. Parecía algo como improbable que David, su familia y sus hombres tuvieran ánimos de cantar, ¿no? Cuando estaba siendo casado, ¿sí? Cuando él era un fugitivo, ¿no? Que incluso mucha gente no lo quiso ayudar, ¿no? Por temor a hacer a las represalias, ¿no? El rey, y él se vio abandonado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos imaginar que él tenía ánimos de producir esas melodías con su voz o con su arpa?
y diciendo, había probado las amarguras de la desconfianza de sus propios hermanos, ¿se acuerdan? Cuando no confiaban en él, en la historia aquella del enfrentamiento con Goliat. Y luego dice, y la armonía que había reemplazado la discordia llenaba de regocijo el corazón del desterrado. O sea, él había tenido problemas por ahí con sus hermanos, pero ahora en este momento pues, de angustia, dice, de destierro, o sea, era un fugitivo. Ahora esa desconfianza que habían sentido sus hermanos, dice, ahora toda la armonía en esa cueva, ¿no? Algo que parece ilógico, ¿sí? Y luego algo que nos revela por aquí Elena de White dice, ahí fue donde David compuso el Salmo 57, ¿sí? Y me gustaría que leyéramos ese salmo, ¿sí? El Salmo 57, acompáñenme ahí en sus Biblias. Salmo 57. Salmo 57 es un salmo muy conocido, que por aquí se nos dice que ese salmo David lo escribió, lo compuso cuando se encontraba en esta situación, en esa cueva. Fíjense lo que expresa, ¿sí? Lo voy a leer, ustedes ahí me siguen. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. O sea, David tenía la esperanza de que algún día eso que estaba viviendo iba a terminar, ¿sí? Mientras tanto, él pide que Dios se apiade de él, ¿no? O sea, no era fácil, no era una situación pues alentadora aquello que estaba viviendo, pero él reafirma su confianza en el Señor y su esperanza de que un día eso iba a terminar. Dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, ¿sí? O sea, él está consciente de que Dios tiene cuidado de él, ¿no? Que lo favorece. Y luego dice el versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Verdad? Aquí está, pues, expresando aquello que él sentía, ¿no? O sea, se sentía acosado, se sentía perseguido, pero él confiaba en que Dios lo iba a salvar. Dios enviará su misericordia y su verdad. El número 4 dice, mi vida está entre leones. ¿Cómo se sentía, no? Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. No sé si alguna vez se han sentido así, ¿no? Este, porque lamentablemente a veces hay situaciones que quizás no estamos nosotros en una guerra, ¿no? Como los habitantes de Leningrado, o no estamos siendo perseguidos por un reino que nos quiere matar, pero todos tenemos nuestras luchas y sin duda que esto que David sintió, nosotros alguna vez lo hemos sentido este, en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Con algún problema familiar, ¿no? Un problema laboral, no sé, en la escuela, algo académico, algún problema de salud, cosas que sentimos que estamos como en medio de leones, dice David, ¿no? El número 5 dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Dice que sus enemigos ya casi lo quieren enterrar, ¿no? Pero él reconoce que, que aquello
aquellos que le quieren hacer mal son los que van a acabar mal, ¿no? El número 7, que fue el que leímos como lectura bíblica, dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Primero él expresa sus sentimientos a Dios, ¿no? Le dice cómo él se siente acosado, perseguido, cómo él cuenta, cómo sus enemigos dice, han tejido una red, han cavado un hoyo para que yo caiga ahí. Pero al final él termina este canto, este salmo, alabando a Dios, ¿sí? Deja un poquito de lado sus emociones para alabar a Dios y expresarle que él lo va a alabar, ¿no? Ante cualquier persona, ante todos los pueblos, dice, y declara su grandeza. Elena de White dice que este canto lo escribió en esa cueva, ¿no? Cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Eh, Todos nosotros, eh, aunque ahorita dijimos que, bueno, creo que nadie de nosotros ha vivido una guerra, eh, al menos física, estamos en una guerra espiritual, ¿sí? Que nosotros conocemos, entre el bien y el mal, ¿no? Entre Dios y su enemigo. Eh, y en una guerra, pues, recuerdo mucho al pastor Isaías en una de sus predicaciones. Él nos preguntaba, ¿no? En una guerra, ¿quién gana? No sé si se acuerdan. En una guerra, ¿quién gana? El que tiene más hombres, un ejército mayor, el que tiene armamento más poderoso, más sofisticado. ¿Quién gana en una guerra? El que tiene los estrategas más sabios. Bueno, pues él nos decía, en una guerra nadie gana, en una guerra todos pierden. Y eso es cierto, ¿no? Aparentemente gana uno, pero la verdad es que todos pierden. Eh, Pierden muchas cosas, ¿no? En una guerra física, pues se pierden vidas, ¿no? Se pierde recursos. eh, y las secuelas de una guerra, pues se ven hasta generaciones, ¿no? Posteriores, porque el daño psicológico, pues es muy grande, ¿no? El trauma. Y nosotros, pues estamos en una guerra espiritual que también nos daña, ¿no? Eh, eh, a través de muchos siglos, esta guerra se ha llevado a cabo y nosotros, la tierra, pues somos el campo de batalla, ¿no? Somos como esta ciudad de Leningrado, ¿no? Que el enemigo tiene sitiada. Eh, y nosotros, pues, queramos o no, a veces sufrimos, ¿no? A veces tenemos días buenos, pero a veces tenemos días malos, muy malos. O tenemos momentos muy buenos y al instante estamos sufriendo, ¿no? De algo. Me gustaría que alguien me ayudara a leer Efesios 6:12. Efesios 6:12. Veo, veo varios. Efesios 6:12. Y alguien más, si me ayuda de una vez a buscar Hebreos 12:1. Efesios 6:12
y Hebreos Ah, 12:1. ¿Sí? porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, ahí está nuestra guerra, ¿no? Es una guerra bastante complicada, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera podemos ver a ese enemigo, aunque a veces se materializa, ¿no? Porque el enemigo tiene agentes, ¿no? Y nos utilizan nosotros mismos para lastimarnos, ¿no? Este, nosotros podemos ser utilizados por el enemigo para dañar a alguien, ¿no? A nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, al vecino. Nos dañamos, ¿no? O sea, somos utilizados por el enemigo, por esos poderes, ¿no? Que menciona este versículo. Y Hebreos 12:1, ¿alguien lo buscó? Eh, yo te lo puedo leer, Caleb. Sí, por favor. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Ok. Ese texto lo leíamos la otra vez, ¿no? Isaí nos lo comentaba en otro contexto. Lo que yo quería destacar ahí es donde menciona, dice, el pecado que nos rodea, ¿no? En otras versiones dice el pecado que nos asedia, haciendo referencia a esta historia, ¿no? Que ahorita les conté. Eh, Nuestra lucha dice, contra espíritus, ¿no? Contra el enemigo y sus ángeles. Y también contra el pecado, ¿no? Contra el error, contra las malas decisiones. Dice que nos rodean, nos estamos sitiados, ¿no? Por a donde quiera que volteamos, están las tentaciones, ¿no? Está el pecado que nos gusta, todo aquello que aunque sabemos que está mal, nos atrae, ¿no? Estamos rodeados, dice. Pero Pablo nos anima a despojarnos, ¿no? De ese pecado que nos está rodeando. Y algo que quería enfatizar para ir concluyendo es la importancia que en estas dos historias que contamos, ¿no? La de esta ciudad y la de David en esta cueva, eh, lo que fue para ellos la música, ¿no? El canto. A esta ciudad le dio inspiración, le dio esperanza, esta sinfonía, esta obra musical, este, de pensar de que algún día ese asedio iba a terminar, ¿no? A David, estando en esa cueva, le hacía sentir esa armonía, ese amor fraternal ahí con su familia, y expresó sus sentimientos en este canto, ¿no? En el Salmo 57. Eh, Recuerdo, por ejemplo, también a Pablo y a Silas, era Silas, si no me equivoco, cantando en la prisión, ¿recuerdan? Este, y entonces el papel que jugaba la alabanza o la música en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, en situaciones de muerte, de riesgo de muerte, como estas historias, cobra un papel significativo, ¿no? Para ir concluyendo, quiero que nos quedemos con estos pequeños párrafos que Elena de White nos dejó para que viéramos pues ese recurso que Dios nos dejó, ¿no? De lo que es la alabanza, la música y el canto. Dice, si hubiera mucha más alabanza al Señor y muchos menos tristes relatos de desánimo, se ganarían muchas más victorias.
Yo creo que todos queremos ser victoriosos, ¿no? Ella nos dice aquí en este texto que si en vez de estar quejándonos o rememorando historias tristes, historias de desánimo, concentrándonos en lo malo, ¿sí? Dice, si hubiera mucha más alabanza al Señor, ¿sí? Habría más victoria. O sea, si dejáramos de concentrarnos en lo malo, y ahorita hay mucho de eso, ¿no? En el mundo en el que vivimos, cada día hay malas noticias, ¿no? Si dejáramos de concentrarnos tanto en eso malo, dice, y nos concentráramos en alabar a Dios, en cantarle, dice, habría mucho más victorias, ¿no? Y esto es lógico, ¿no? Tendríamos un mejor ánimo y esto nos conectaría mejor, nos conectaría más con Dios, ¿no? Nos haría tener más esperanza en Él. Este segundo párrafo dice, tributemos alabanza y acción de gracias por medio del canto. Cuando nos veamos tentados, ahorita lo que decíamos del pecado que nos rodea, ¿no? Cuando nos veamos tentados, en vez de dar expresión a nuestros sentimientos, o sea, en vez de ir a caer, ¿no? En vez de dejar que nuestras emociones afloren, dice, entonemos con fe un canto de acción de gracias a Dios. Una invitación a cantar, ¿sí? Aquí dice que cuando nos veamos tentados, ¿no? ¿A qué? A muchas cosas. A veces nos vemos tentados a estar deprimidos, a veces nos vemos tentados a desquitarnos de alguien, ¿no? Lo que mencionaba la lección, ¿no? De José, ¿no? O sea, cómo él pudo verse tentado a, a vengarse de sus hermanos. Dice aquí Elena de White que si nosotros cuando nos vemos tentados a algo malo, obviamente, en vez de dejarnos ir, ¿no? A ese sentimiento, si en ese momento, en ese justo momento, nos pusiéramos a alabar a Dios, a cantar, otra cosa sería, ¿no? Saldríamos victoriosos de esa tentación. Y el último parrafito que quiero leerles dice, el canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento. Dice que siempre, ¿sí? Es un arma, estamos hablando de una guerra no espiritual. Dice, el canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento, ¿sí? La depresión, el desánimo, la tristeza. Abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud, fíjense qué importante, ¿sí? Encontraremos salud y recibiremos su bendición. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros le cantamos, aún en estos momentos de tentación, de amargura, de tristeza, de prueba, y dice que incluso podemos encontrar salud, ¿no? Y esto tiene mucha lógica, ¿no? Acuérdense que muchos de nuestros males físicos están o nacen de aquí, ¿no? De nuestra mente. Y dice que nos prepara, o sea, el cantar nos prepara, dice, para recibir esos rayos de luz de nuestro Creador, ¿no? Entonces la invitación esta noche es que en todo momento de tentación, en todo momento de prueba, de angustia, en esos momentos donde sentimos, nos sentimos perseguidos, ¿no? Como David, nos sentimos casi muertos como aquellos ciudadanos de Leningrado, podemos utilizar este recurso que Dios nos dejó, que es la música, en especial pues la alabanza, ¿no? A Dios, ¿sí? Utilicemos más ese recurso. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí
escuchan música, ¿no? Y cantan en sus casas, pero hagámoslo más frecuente, ¿no? Hagámoslo un hábito, y utilicemos esa arma, ¿no? Que dice aquí Elena de White, utilicemos esa arma que siempre podemos utilizar, dice ella, contra el desaliento, ¿no? Entonces, elijamos la música que nos agrada, elijamos las alabanzas que nos inspiran, que, que nos animan o que nos llaman a la reflexión para poder salir